Buen día, chicos. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bien, Todo bien, profe. ¿todo bien? Bien. Veo que ya pudieron descargar o tienen ahí los modelos de parciales que se subieron al Classroom. Esos son modelos de parciales de años anteriores. Recuerden que nosotros vamos a evaluarlo hasta el tema 3 de, de la guía de trabajos prácticos. La idea es que hoy, antes de continuar con esto, la idea es que hoy ustedes puedan consultar sobre algunos ejercicios que hayan estado resolviendo y tengan dudas, o bien si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, yo voy a empezar a resolver algunos de los ejercicios de los modelos de parcial. Profe, ¿Sí? o sea que el último punto no nos evaluarían. Solo hasta el tema 3, como les había puesto la profe. Así les había puesto ello, ¿no? Que solamente hasta el tema 3. Sí, como el 5 dice calcular nos da una función y que nos pide que calculemos la recta normal o tangente a la curva, por eso preguntaba. Ah, bien. No, eso seguramente se les va a evaluar en el otro parcial. Por lo menos en este primer parcial se los evalúa hasta el tema 3. No sé si subió esa información ya la profe o no. Eso estoy tratando de buscar. Sí. En la publicación que realizó el 28 de abril, especificó bien la profe que lo que se les va a evaluar van a ser los contenidos desarrollados en el trabajo práctico 1, 2 y 3. Así que lo que es a partir del 4 en adelante, eso ya sería tema para el segundo parcial. Lautaro, vamos a tratar de que esta semana sea de consulta sobre los temas que entran en el parcial. Más adelante podés hacer tu consulta del TP4 o si nos queda tiempo después de la clase podemos hacerlo, pero la idea es que las consultas se hagan en esta clase y la que viene sobre los temas que entran en el parcial. Los ejercicios del trabajo práctico 2 complementario. A ver, yo voy a ir leyendo los chats si ustedes quieren ir consultando algún ejercicio particular o si quieren mandar, a ver, pueden mandar la foto de algún ejercicio al grupo. Yo también estoy acá mirando el grupo de WhatsApp. Pueden mandar alguna imagen del ejercicio y lo hacemos también. Lo que yo necesito que ustedes me indiquen es cuál es el ejercicio y lo resolvemos. Acá me dicen un ejercicio del trabajo práctico 2 de los complementarios. ¿Cuál en este caso? Tiago me escribió eso. ¿Cuál de los ejercicios complementarios, Tiago? El L. Ese me parece que era un ejercicio que ya lo habían planteado en la clase de consultas. A ver, déjame ver. Inclusive en el grupo habían subido la resolución. Voy a ver si estoy en lo correcto. Si no lo hacemos. Pero me parece que ese ejercicio es uno similar al que ya habían preguntado. Lo podemos hacer igual, ¿eh? No lo encuentro, pero lo podemos hacer. El L. A ver. Déjame, lo estoy buscando el ejercicio. El ejercicio L. Indeterminado. El que dice
dice límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x por 1 más raíz cuadrada de x menos 1 sobre x. ¿Es ese, Tiago? Bien. ¿Encontraste, Tiago, ese ejercicio? ¿Pasamos a otro entonces? Si tenés alguna duda, Tiago, con respecto a la resolución, en todo caso consultalo de vuelta, pero me parece que ese está en el grupo, por eso nomás que... Los ejercicios de límites indeterminados, no, habíamos dicho, Lautaro, y esto para todos también, que los ejercicios de indeterminaciones con funciones trigonométricas no se va a evaluar en el parcial. O sea, todos aquellos que tienen seno, coseno, tangente, no van a entrar en el parcial. Que serían los ejercicios del práctico, el de indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, del ítem H en adelante. Del ítem H en adelante son todas funciones trigonométricas, así que eso no se les va a evaluar. Profe, no sé si recuerda el ejercicio 1i de los complementarios del TP2. 1i de los complementarios. Eso no me acuerdo, pero lo podemos hacer. Bueno, sí, porque eso lo estuve tratando de hacer, pero bueno, me costó bastante. Sí, vamos a hacerlo. Lo que quiero preguntarle es a Tiago, que él me preguntó por el ejercicio L, si ya encontró el ejercicio y si les parece pasar a otro, que ese ya está resuelto. ¿Te parece, Tiago, que pasemos a otro ejercicio o querés que resolvamos ese? Fíjate si lo entendés en todo caso después o si nos pasamos a otro que todavía no esté resuelto. Bien, pasamos entonces al I, si les parece hacemos el I y pueden proponer algún otro. O sea, la idea es que hoy, por ejemplo, trabajemos con límites, derivadas, todo lo que sea límites, derivadas, y el jueves con la profe van a la idea es que hoy trabajemos con continuidad y límites, y en todo caso la clase que viene trabajarán con la profe todo lo que es el práctico de derivados, ¿sí? Así que hoy tenemos toda la clase para trabajar con los prácticos de límites. Voy a hacer entonces, el de los ejercicios complementarios del I. Déjenme copio el ejercicio primero. El I es límite con x tendiendo a 1. Límite con x tendiendo a 1 de la raíz cuadrada de x menos x cuadrado sobre 1 menos raíz cuadrada de x. Bien, en este tipo de ejercicios sabemos, o sea, podemos ver ya que esto va a ser una indeterminación del tipo 0 sobre 0, acá nos queda 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, entonces la idea es que empecemos el ejercicio indicando que es del tipo de indeterminación 0 sobre 0. No dejamos igual a 0 sobre 0, sino que agregamos que es una indeterminación de ese tipo. Entonces ponemos 0 sobre 0 indeterminación. Disculpe, profe. ¿Sí? Creo que no tiene prendida su cámara. Está prendida la cámara. Ah, entonces es mi internet. Fíjense si vuelven a cargar la página y pueden ver la pantalla. Si no, vuelvo a reiniciar yo en todo caso. Prueben si les funciona eso, si no la cargo yo. Bien, entonces, empezando este ejercicio, fíjense que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Cuando hay
hay raíz, nosotros sabemos, cuando hay una raíz cuadrada, la idea es de multiplicar y dividir por el conjugado de esa raíz. En este caso, la raíz cuadrada aparece tanto en numerador y denominador. Entonces, puede ser que multiplicando por uno de los conjugados, ya sea de lo que tenemos abajo, de lo que tenemos arriba, salvemos la indeterminación. Lo más seguro y lo más práctico para hacer, que seguro se va a salvar la indeterminación, es multiplicando por el conjugado tanto del denominador como del numerador. Entonces, ¿cómo empezaría este ejercicio? Escribo ese límite con x tendiendo a 1, de raíz cuadrada de x menos x cuadrado, sobre 1 menos raíz cuadrada de x. El orden acá en cual tome para multiplicar y dividir el conjugado no importa. Elijo multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. Entonces escribo raíz cuadrada de x, entre paréntesis, más x cuadrado, y dividido por lo mismo, raíz cuadrada de x más x cuadrado. Entonces estoy multiplicando y dividiendo por el conjugado del numerador. Ahora multiplico y divido por el conjugado del denominador, que sería en este caso 1 más raíz cuadrada de x sobre 1 más raíz cuadrada de x. La idea acá es no complicarnos tanto con los cálculos. O sea, lo único que tenemos que tratar de tomar acá son aquellos factores en donde podemos aplicar la diferencia de cuadrados. En el caso del numerador podemos aplicar diferencia de cuadrados en estos primeros dos. Como tenemos el producto de la diferencia por la suma, acá podemos aplicar la fórmula de diferencia de cuadrados. A menos b por a más b es a al cuadrado menos b al cuadrado. Y en el denominador lo mismo. Identificamos cuáles son los dos factores en donde podemos aplicar la diferencia de cuadrados, y en este caso sería para este primero y este último. Y todo lo demás lo escribo igual. Entonces esto nos va a quedar el límite con x tendiendo a 1, diferencia de cuadrados para estos dos. Al hacer raíz cuadrada de x al cuadrado, lo escribo primero, raíz cuadrada de x al cuadrado, luego se me simplifica la raíz con el cuadrado. Menos x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Lo multiplico por el factor que falta, 1 más raíz cuadrada de x. Y ahí lo dejo. Todo esto dividido, aplico diferencia de cuadrados en el primero y en el último factor. Eso nos va a quedar 1 al cuadrado, es 1, menos raíz cuadrada de x, y todo esto elevado al cuadrado. Y el factor que me falta lo escribo igual. Entonces esto nos queda raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Hasta ahí me siguen. Voy a necesitar borrar algo de esto, así que si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de esos pasos, plantéenla acá. Voy a necesitar borrar los primeros dos renglones por lo menos. Muy chico el pizarrón, sí. Creo que tengo un espacio abajo, díganme si pueden ver esto. Acá creo que tengo un pequeño lugar. Esto lo puedo escribir como el límite con x tendiendo a 1. Y fíjense que acá, esta raíz con este cuadrado se me simplifican. De esto solamente voy a escribir. Algo que quiero que quede claro. En estos primeros dos factores utilizamos diferencia de cuadrados. Entonces, para no confundirnos después, voy a utilizar un corchete para indicar que estoy resolviendo esta diferencia de cuadrado, y a ese resultado luego lo estoy multiplicando por 1 más x. Lo mismo hago con lo que tengo acá en el denominador. Diferencia de cuadrado lo hice con este primero, y este último factor lo escribo entre corchetes, y a ese resultado luego lo multiplico por el factor que restó acá. Entonces, vuelvo a repetir esto. De la primera parte, en el numerador, nos va a quedar el límite de x menos x a la cuarta, x al cuadrado elevado al cuadrado, nos queda x a la cuarta,
por 1 más raíz cuadrada de x. Y en el denominador, díganme si en todo caso no pueden ver lo que queda acá escrito, creo que sí lo van a ver, nos va a quedar 1 menos x, acá tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, se nos simplifica la raíz, y entre paréntesis nos queda la raíz cuadrada de x más x al cuadrado. ¿Alcanzan a ver eso último? Si hay algo que no ven, me dicen y lo escribo más grande en todo caso. Borro lo que tenemos arriba, porque hay que seguir trabajando sobre la expresión. De esta última expresión de acá, fíjense que por el momento no puedo simplificar nada. O sea, yo puedo ver, si ustedes analizan, voy a escribir esta última parte acá arriba. Acá tengo el límite con x tendiendo a 1 de x menos x a la cuarta por 1 más raíz cuadrada de x, y todo esto dividido 1 menos x por raíz cuadrada de x más x cuadrado. O sea, siempre yo trato de, cuando estoy estudiando un límite, analizar en cuáles de estos factores se hace cero la expresión, porque justamente la indeterminación es del tipo 0 sobre 0. Entonces, si yo reemplazo x por 1, 1 menos 1 me queda 0, 1 más 1, esto no me da 0, 1 menos 1 es 0 y 1 más 1 no me da 0. O sea, el problema no está en estos dos factores que no se anulan, sino que el problema está en estos dos. Entonces tengo que trabajar sobre estos dos para poder salvar esa indeterminación. En estos dos tenemos que, al reemplazar el x, ese factor se hace 0. Y es lo que podemos hacer en el caso del numerador. Fíjense que yo a esta expresión, yo lo puedo considerar como que es un polinomio de grado 4 dividido un polinomio de grado 1. Podríamos aplicar un fini en ese caso y ver cuál es la expresión que nos queda. Voy a borrar esto. A ver si se entiende esto. Voy a aplicar un fini en este polinomio de x menos x a la cuarta. Lo voy a hacer acá. Un fini x menos x a la cuarta. ¿Se acuerdan que para aplicar Ruffini, este polinomio tiene que estar completo y ordenado? Partimos de la mayor potencia, que es x a la cuarta, entonces el coeficiente es menos 1, el coeficiente de x cubo es 0, el coeficiente de x cuadrado es 0, el coeficiente de x es 1, y el término independiente, como no tenemos ningún número, vale 0. ¿Por qué expresión lo voy a dividir? Bueno, en esta expresión, como estoy haciendo el límite con x tendiendo a 1, el valor que voy a poner acá para aplicar un fini, en este caso va a ser justamente ese valor del límite. Pongo 1 acá y procedo a hacer un fini. Entonces, bajo menos 1 por 1 es 1 positivo, menos 1, bajo el menos 1 por 1 nos queda menos 1, vuelvo a bajar menos 1 por 1 nos queda menos 1, y acá nos queda 0. 0 por 1 nos queda 0, y en definitiva el resto acá nos va a quedar 0. Entonces, repito acá, estos son los coeficientes de este polinomio, donde este es el coeficiente de x a la cuarta, este es el coeficiente de x al cubo, este es el de x cuadrado, este es el de x y este es el término independiente. Este polinomio que tengo acá, esos números que tengo ahí abajo, van a ser los coeficientes de un polinomio de grado menor a este que tenemos. Entonces, este polinomio va a ser el polinomio menos x al cubo
menos x al cuadrado y menos x. ¿Cómo nos quedaría entonces esta expresión? Nos va a quedar el límite con x tendiendo a 1 de qué expresión. Por esta expresión de acá me va a quedar multiplicando el factor x menos 1. ¿Se acuerdan que Ruffini me dice que esta expresión yo la escribo como x menos 1? Y estos coeficientes hacen que me quede ese polinomio. Entonces lo multiplico por x menos 1 por el polinomio menos x al cubo menos x al cuadrado menos x, y me faltaría multiplicar por este factor de acá que es el 1 más raíz cuadrada de x. Y todo esto me va a quedar dividido por 1 menos x por raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Creo que hasta ahí estoy utilizando métodos que ya los trabajamos. ¿Sí? Acá en esta parte que tengo acá, justamente, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y puedo verlo como un cociente de polinomios. Entonces ahí es donde utilizo Ruffini. Si yo simplifico estas dos expresiones de acá, o sea, si miramos estas dos expresiones, podemos decir que una expresión es el opuesto de otro. Porque fíjense, acá tenemos x menos 1, acá tenemos cambiado el signo de estos dos. El menos 1 se convierte en 1 y el x se convierte en menos x. Entonces estos dos términos son opuestos. Lo que quiere decir es que cuando yo simplifico esto, me tiene que dar menos 1. Si fueran iguales 1, si son opuestos queda menos 1. Entonces, a este límite lo puedo volver a reescribir como límite con x tendiendo a 1 de menos x al cubo menos x al cuadrado menos x por 1 más raíz cuadrada de x, y todo esto dividido raíz cuadrada de x más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, repito, si uno reemplaza por x igual a 1 ahora, acá ya simplificamos, puede ser que hayamos salvado la indeterminación o puede que no. Entonces volvemos a reemplazar x por 1. ¿Qué nos va a quedar si reemplazamos x por 1? Acá me olvidé de escribir el menos 1, perdón. Si reemplazamos x por 1, acá nos queda menos 1, menos 1, menos 1, eso es menos 3. 1 más 1 nos queda 2, menos 3 por 2 es menos 6, y por este menos 1 nos queda 6 positivo. Y abajo, si uno reemplaza x por 1, nos queda 1 más 1, eso es 2, y 6 dividido 2 en definitiva nos queda 3. Ese sería entonces el valor de ese límite. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna cuenta acá? Este ejercicio fue bastante largo porque tenemos, hay que aplicar dos métodos acá. Una es el método cuando tenemos alguna raíz cuadrada, que es multiplicar y dividir por el conjugado del numerador o del denominador, y además tenemos el otro tipo de indeterminación o el otro tipo de técnica, que es cuando tenemos un cociente de polinomios y también nos da indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esos serían los cálculos. ¿Alguna pregunta? Profe, buen día. ¿Ruffini sería el único caso que tendríamos para aplicar o habría otro caso que podría surgir durante este parcial en este tipo de ejercicio? Hay que tener en cuenta que se aplica en cada tipo de indeterminación. En las indeterminaciones tipo 0 sobre 0, si ustedes miran el práctico, hay varios casos o hay varias técnicas. Una es cuando tienen una raíz cuadrada, otra es cuando tienen, por ejemplo, cociente de polinomios, y otro tipo de indeterminaciones 0 sobre 0 es cuando tienen funciones trigonométricas, pero esas no van a entrar. Entonces, si tienen cociente de polinomios, queda 0 sobre 0, Ruffini. Si tienen cocientes de expresiones donde aparece una raíz cuadrada, y bueno, es multiplicar y dividir por el conjugado.
o si aparece una sola raíz abarcando a toda la expresión, en lugar de multiplicar y dividir por el conjugado, se multiplica y divide por esa misma raíz. Bien, gracias. Se podría hacer la división por x en ambos términos. Se podría hacer división por x en ambos términos. Estoy viendo dónde sería la división por x. O sea, si en el numerador, si uno saca factor común x, no sé si estoy entendiendo bien esta parte, pero si uno saca factor común x en la primera parte, a ver, lo voy a escribir acá, esto lo hago como una cuenta aparte, ¿sí? De este x menos x a la cuarta, uno lo puede pensar como x por 1 menos x al cubo. Entonces arriba me va a quedar 1x por 1 menos x al cubo, pero 1 menos x al cubo no lo puedo simplificar directamente con 1 menos x. O sea, para esta parte de 1 menos x al cubo también voy a tener que aplicar Ruffini en todo caso. O sea, uno podría haber notado que puede sacar factor común x, pero en ese caso también habría que utilizar Ruffini. O sea, no se puede avanzar sin hacer Ruffini en este caso. Vuelvo a repetir, Tiago. Nosotros aplicamos Ruffini cuando tenemos algún cociente de polinomios en donde al reemplazar el valor de x, esos dos polinomios que están en numerador y denominador tienden a 0. Cuando hablamos de expresiones polinómicas, estamos hablando de expresiones donde las variables x están elevadas a algún número entero. Por ejemplo, x menos x a la cuarta, x está elevado a la 1, x a la cuarta a la 4, y abajo también tenemos x elevado a la 1 y el término independiente. Esos dos polinomios, tanto numerador y denominador, tienden a 0 cuando x tiende a 1. Entonces, en ese caso, para esos dos polinomios, para el polinomio que está arriba, en todo caso, aplicamos Ruffini, ¿sí? Y el valor que ponemos para utilizar Ruffini es el mismo valor del límite al cual está tendiendo el x. Eso es una técnica que ya la vimos cuando vimos ese tipo de indeterminaciones. O sea, para esos casos se utiliza Ruffini. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio o pasamos a otro? ¿Cuánto te da? 6 positivo. ¿Todo el límite? Pasa que acá tenés, a ver, lo escribo bien, capaz que no se ve. Acá tenés límite con x tendiendo a 1 y acá hay un menos 1. No sé si se alcanza a ver, pero ahí hay un menos 1 que resultado de simplificar estas dos expresiones que son expresiones opuestas. Entonces, de esta parte te queda menos 6, pero al multiplicar por 1 te queda 6 positivo. ¿Se puede ver eso? Bien. A ver, Matías, el punto 3D del TP3. ¿Quieren hacer alguna consulta de límites? O sea, la idea es que hoy trabajemos con límites y continuidad. ¿Sí puede dar algún ejemplo de límite de 1 al infinito, profe? Profe, última consulta del ejercicio que hizo recién. ¿Ese menos 1 sí o sí va a ir ahí arriba en el numerador? ¿Nunca va a ir abajo? En realidad no importa, porque lo que vos estás al simplificar numerador y denominador, el menos 1 te queda multiplicando a toda la expresión. Ah, listo, Es listo. distinto ponerlo en el numerador o denominador. Entender que eso multiplica toda la expresión, no todo el resultado que te queda. Listo. ¿Sí? Bien, ¿qué otro límite me habían dicho? No escuché ahí. El límite de
1 al infinito, profe. Ah, 1 elevado al infinito, bien. No sé cuál podemos hacer, alguno que no haya hecho la profe, no sé cuál no se hizo en clase. Acá hay uno que dice el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 4 sobre 8 menos x, todo eso elevado a la 3x más 2. ¿Eso está en el práctico, en algún modelo? En un modelo de parcial. A ver, ¿tenés ahí cuál es el modelo? Así lo miro. Es el que está... El último que subió la profe hace un ratito. ¿Qué tema es? El título le puso la profe, dice ejercicios de práctica para el primer parcial. Ah, bien. Ejercicio. Yo tengo uno acá, modelos de parciales. ¿Para qué? Bien. Voy a escribir nomás ese ejercicio a ver si, porque no lo estoy encontrando, por lo menos los modelos que subimos a la clase. Copio el que me decís. El límite cuando x tiene a más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito. De 1 menos 4 sobre 8 menos x. 4 sobre. 8 menos x. Acá es 8 menos x. A ver, profe. ¿O es toda la raya? No, ahí, así está bien. Ajá. ¿Y eso? Elevado a las 3x menos 2. A la 3x menos 2. A ver, acá lo que uno tiene que tener en cuenta es la propiedad del límite que utilizamos para este tipo de ejercicios, que lo tienen ahí escrito en el práctico, me parece. La propiedad que vamos a utilizar es esta, la que dice que cuando tenemos el límite con n tendiendo a infinito, Profe, 1, ¿sí? 3 más 2. 3 Más 2. 3x más 2. 3x más 2, bien, acá está. Igual eso vamos a ver que no afecta en nada límite, pero sí, vamos a dejarlo así. Este límite ustedes tienen en el práctico que tiende al número e. Esa es la propiedad o esa es la característica del límite que vamos a utilizar para este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que este 1 que tenemos acá es el mismo que aparece en esta expresión. O sea, esto se mantiene en los dos. Lo que vamos a hacer en todo caso es llamar 1 sobre n, hago esta cuenta para acá, voy a llamar 1 sobre n a toda esta expresión que está acompañando al 1. Entonces 1 sobre n va a ser igual a menos 4 sobre 8 menos x. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que nosotros despejemos el x y lo dejemos en función del n. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este denominador lo paso multiplicando a este primer término y este denominador lo paso multiplicando al otro término. Entonces me va a quedar 8 menos x igual a menos 4n. Y como quiero despejar el x, o bien lo pienso pasando el x allá y esta expresión acá, entonces me quedaría que x es igual a 8 más 4n. Si yo lo paso de aquel lado, el x me queda positivo, lo escribo acá. Y si a x lo paso de este lado, también me queda positivo, que fue como lo escribí acá. De esta forma, me queda expresado el valor de x. Como un cálculo auxiliar, para no escribir todo en esta expresión de límite, como acá tengo 3x más 2, 3x más 2, si reemplazo la expresión de x, o lo voy a hacer sobre el ejercicio, lo mismo, pero la idea es que reemplacemos el x por esta expresión
expresión y veamos qué nos queda. Entonces, a esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Acá ya puedo pensar el límite con n tendiendo a infinito, porque toda esta expresión me va a quedar expresada en n. Entonces me va a quedar límite con n tendiendo a infinito de 1, y fíjense que a toda esta expresión yo lo había llamado 1 sobre n, justamente para que me quede la misma expresión que tengo acá. Entonces esto me va a quedar más 1 sobre n, y en el exponente reemplazo x por esta expresión que tengo acá. Entonces me va a quedar 3 por x, que en este caso es 8 más 4n, más 2. Lo que les voy a pedir es si pueden apagar los micrófonos, porque yo estoy escuchando un ruido que por ahí puede generar alguna interferencia, así que si pueden apagar sus micrófonos. A ver. Ahí estamos. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. En este numerador voy a aplicar distributiva, resolver lo que puedo para ver con qué expresión me queda. Esto entonces me va a quedar límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n. Ya resuelvo todo esto. 3 por 4n me queda, o sea, voy a cambiar el orden. 3 por 4n me queda 12n, y cuando hago 3 por 8, 3 por 8 es 24, más este 2 me queda 26. ¿Sí? Apliqué distributiva acá en el numerador y ya lo escribí de forma como, ya escribí el resultado de eso. Repito, 3 por 8 es 24, más 2 me queda 26, lo escribo acá, y 3 por 4 es 12, entonces me queda 12n en esta parte. ¿Qué es lo que me dice la propiedad de una potencia? Que si tengo la suma de una potencia, si tengo la potencia expresada como una suma, entonces esto lo puedo expresar como el producto. Fíjense que esto me va a quedar el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la 12n, por 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la 26. Repito, estoy utilizando la propiedad de producto de potencia de igual base. Como acá tengo una suma, entonces quiere decir que tengo el producto de estas dos expresiones, uno con exponente 12n y el otro con exponente 26. ¿Hasta ahí me siguen? Necesito borrar esto de arriba para hacer el último paso. Esto ustedes ya pueden elegir si hacerlo o no a este paso. Pero fíjense, a esta expresión de acá, a la primera, yo la puedo pensar como límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n. Acá simplemente cambio el orden de esto, o sea, yo lo puedo escribir a esto elevado a la n, y todo eso elevado a la 2. O sea, estoy utilizando la propiedad de potencia de una potencia, que me dice que a esto yo lo puedo escribir como elevado a la potencia n y luego a la potencia 12. Entonces todos se multiplican y me queda esta expresión. ¿Por qué elijo escribirlo de esta manera? Justamente porque quiero que me quede el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Yo sé que ese límite va a valer e por esa propiedad. Y me falta escribir esta parte por 1 más 1 sobre n elevado a la 26. Entonces, en este último paso, yo ya voy a calcular este límite teniendo en cuenta esa propiedad. Cuando n tiende a infinito, toda esta expresión que tengo dentro del corchete tiende al número e. Esto tiende al número e. Entonces me va a quedar e elevado a la 12. Y esta expresión que tengo entre paréntesis, fíjense que como n tiende a infinito, 1 sobre n va a tender a 0. 0 más 1 tiende a 1,
entonces toda esta expresión me va a dar 1 elevado a la 26. 1 elevado a la 26 es 1, o sea que puedo escribirlo o no, pero en definitiva esto me va a dar e elevado a la 12. Y ese sería entonces el resultado del límite de esta expresión. Todas estas transformaciones que yo hice anteriormente fue para que me quede en alguna parte esta expresión, el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Lo utilicé acá y en esta parte ya no me va a importar porque seguramente da 1 en esa expresión. Así que ese sería el límite en ese caso. Profe, Sí. y en el caso que hubiese sido menos 2, ¿cómo aplicaríamos? Porque si es una misma base y una potencia se está restando, ¿no sería una división ahí? Claro, pero te quedaría, a ver, te cambiaría el signo nomás acá, lo puedes pensar por esto elevado a la menos 26. ¿Me explico? O sea, es cierto que va a estar dividiendo esta expresión, pero te cambiaría el signo de acá. Independiente de que esté en el numerador o en el denominador, cuando n tiende a infinito, a ver, trabajo sobre esta expresión, cuando n tiende a infinito, toda esta expresión tiende a 1 y 1 elevado a cualquier potencia, ya sea positiva o negativa, va a tender a 1. O sea, no importa que haya sido más o menos 2, hubieras llegado al mismo resultado. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta respecto a este ejercicio antes de avanzar a otro? Ejercicio ñ del práctico 2, de los complementarios del práctico 2. A ver. Déjenme ahí miro esa. Complementario al práctico 2, ejercicio ñ. El que dice límite con x tendiendo a 0 de 1 menos x sobre 2 elevado a la 1 sobre 2x. Se resuelve de la misma forma ese Tiago, ¿eh? O sea, llamás 1 sobre n a menos x sobre 2, despejás el x y tendría que darte lo mismo. O sea, utilizando la misma propiedad. Pero ese límite tiende a 0, pues. No importa, porque a ver, vamos a hacer en todo caso. O sea, porque los videos que había subido la profe Ibarrola al Classroom decía que para el límite, cuando el límite tiende a infinito se usa la expresión 1 más 1 a la sobre n, y cuando el límite tiende a 0 se usa otra que ahora mismo no me acuerdo. A ver, si vos vas a usar esta propiedad, esto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que a 1 sobre n, o sea, lo vas a llamar a lo mismo siempre. Vamos a hacer con ese mismo límite. Hay otro límite que se puede utilizar, pero vamos a probar con ese para que vean que vamos a llegar al mismo resultado. O sea, el límite que tienen ahí en ñ es el límite con x tendiendo a 0 de 1 menos x sobre 2 y todo esto elevado a 1 sobre 2x. Entonces, voy a hacer acá de vuelta como un cálculo auxiliar. Como acá ya tengo 1, esa expresión la dejo igual, entonces voy a llamar 1 sobre n a esta expresión que tengo acá, que es menos x sobre 2.
Si yo reemplazo, yo lo que tengo que despejar acá es justamente el valor de x. Entonces, si yo despejo el x, esto me va a quedar 2 sobre n igual a menos x, entonces este menos 1, si lo paso del otro lado, directamente puedo pensarlo así, a x como menos esa expresión. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Cuando x tiende a 0, si nosotros tenemos acá cuando x tiende a 0, quiere decir que esta expresión menos x sobre 2 tiende a 0. Como estas dos expresiones son iguales, quiere decir que 1 sobre n también va a tender a 0. Si esto tiende a 0, esto también. Y fíjense que analizando este límite de acá, cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Por lo tanto, tiene lógica que lo expresemos a 1 sobre n así. Y en este caso, cuando el x tiende a 0, fíjense que 1 sobre 2x, ¿a qué límite tiende? Si el x tiende a 0. Este exponente, ¿a qué límite tiende? A ver si recuerdan eso, las propiedades del límite. Tiende a infinito, y justamente esta es la expresión que tenemos en este límite. N tiende a infinito, acá tenemos el exponente que tiende a infinito. Entonces tiene sentido utilizar la misma expresión. Vamos a ver qué nos queda reemplazando estas expresiones de acá. Como ese es el límite que estoy utilizando, acá pongo límite con n tendiendo a infinito. Entonces acá pongo 1 más 1 sobre n y reemplazo el x por esta expresión. Entonces me va a quedar 1 sobre 2, reemplazo el x por menos 2 sobre n, y a esto puedo escribirlo de la siguiente forma. Me va a quedar el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n, y acá hago la idea de extremos por medio, o sea, esto me va a quedar 1 sobre menos 4n, y a eso lo puedo escribir como n sobre menos 4. ¿Se acuerdan esa propiedad de extremos por medio, no? Veo que esto me queda una expresión fraccionaria, en el numerador me queda el producto de los extremos, que es 1 sobre n, 1 por n, y en el denominador me queda el producto de los medios, que en este caso es 1 por menos 4, menos 4 en este caso. Entonces, ¿qué me va a quedar en este límite? Borro esto de arriba. Esto me va a quedar el límite, acá perdón era 1. Este límite me va a quedar el límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n, y a esto lo reescribo como n elevado a la menos 1/4. O sea, esto lo puedo pensar como n por menos 1/4, y es lo mismo que n sobre menos 4. Entonces este límite va a tender a e, todo esto sabemos que tiende al número e, por lo tanto eso va a ser e elevado a la menos 1/4, y ese va a ser el valor del límite. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí, profe. Bien. Ahí encontré, me puse a buscar y encontré la expresión que usaba ella. En vez de usar 1 más 1 sobre n a la n, usa 1 más n Sí, a la 1 sobre n. yo les dije que hay dos propiedades de este límite. Hay dos propiedades que pueden utilizar. Uno es el límite con n tendiendo a infinito, u otro es el límite con n tendiendo a 0 de 1 más n elevado a la 1 sobre n. Y eso también da el número n. ¿En qué va a cambiar este ejercicio? Bueno, que ahora a lo que tienen sumando a 1 no lo van a llamar 1 sobre n, sino que lo van a llamar n. Y hacen el mismo despeje, pero van a llegar al mismo límite. Pueden utilizar ese o el otro. El límite va a ser igual. Cualquiera de las dos, de estos dos que utilicen, les va a dar el mismo límite. Profe, ¿Sí? es lo mismo, o sea,
en vez de escribir 1 más 1 sobre n a la n, escribir 1 más 1 sobre x a la x? O sea, me refiero si es obligatorio hacer sí o sí ese cambio de variable. Este límite hay que utilizarlo. Lo que no estoy entendiendo es tu pregunta. ¿Cuál? Me voy a repetir. Digo que, por ejemplo, acá en el punto 8, justamente en el práctico 2, dice tener en cuenta que el límite cuando n tiende a infinito, y bueno, la fórmula, pero sería lo mismo escribir el límite cuando x tiende a infinito, o sea, reemplazar n por x, básicamente. Sí. O sea, vos tenés el límite con x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Eso me estás diciendo. Claro, sí. Y da el Porque mismo en todos lados usan n, por eso digo. Claro. Se suele utilizar el n simplemente por el cambio de variable que se suele hacer. Se utiliza n en esta propiedad porque este límite, la demostración está hecha para números naturales. Lo que se hace con x es simplemente hacer una extensión para números reales. O sea, esto no sé si van a entender el concepto, pero este límite que está acá es para números naturales. O sea, esta idea se extiende también para números reales, pero se hace un cambio de variable para poder utilizar este límite. Este límite es el que está demostrado. Cuando nosotros trabajamos con otra expresión que no sea n, justamente se hace el cambio de variable para poder llevarlo a este límite que se supone ya es conocido. Por esa idea nada más se usa el n. Pero es distinto llamarlo x, llamarlo y, llamarlo m, o sea, con cualquier letra sabemos que ese límite vale. ¿Quieren preguntar algo más del límite, algo de continuidad? Tenemos media hora todavía, así que... Para hacer el ejercicio de continuidad, entonces, propongan algunos, si ustedes ya vieron alguno que no les haya salido. O alguno de los modelos de parciales, ya que tienen ahí los modelos de parciales, podemos hacer algunos de esos. pero nos va a venir para ver si es derivable también en el punto. Pero Bueno, analizamos la continuidad y la derivabilidad para analizar con la profe, en todo caso. Ok. A ver, estoy viendo 5. Representar gráficamente, determinar el dominio y su imagen. Entonces se pide determinar el dominio e imagen. Tomo acá alguno a ver que sea una sencilla, primero como para entender este límite. Voy a resolver uno que está acá en el tema 1, en el punto 4, o sea, el documento que tienen en PDF, el que dice tema 1, y tenemos la función f de x definida como 3x menos 1 si x es menor que 1, y x al cuadrado más x si x es mayor o igual que 1. O sea, nos pide estudiar la continuidad en x0 igual a 1. Vamos a hacer eso, a ver. A ver, tenemos la función. En B tenemos la función, creo que les dije tema 1, ejercicio 4. La función que tenemos, f de x, está definida como 3x menos 1 si x es menor que 1. Y después lo tenemos definido como x al cuadrado más x si x es mayor o igual que 1. Entonces, déjenme buscar otra tiza.
Bien, vamos a estudiar primero la continuidad y después vamos a hacer la representación gráfica con el GeoGebra, y a partir del gráfico vamos a determinar cuál es el dominio y la imagen de esta función. Entonces, en este ejercicio nos pide estudiar la continuidad en x0 igual a 1. Entonces vamos a tener en cuenta las tres condiciones para que una función sea continua en un punto. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres condiciones, no? Uno es que la función esté definida en x0, es decir, que exista f de x0. La segunda es que exista el límite en x0. Y la tercera es que ese límite y el valor de la función sean iguales en el punto. Entonces vamos a analizar esas tres. La primera, entonces, vamos a determinar quién es f de 1. F de 1, si nosotros miramos la definición de esta función, para 1 lo tenemos definido como 1 al cuadrado más 1. Lo escribo así, 1 al cuadrado más 1, y eso sabemos que da 2. ¿Sí? Esta es la parte que utilizamos para f de 1 porque es justamente la que está definida para valores mayores o iguales que 1. En el ítem 2 tenemos que analizar si existe límite en este punto. Entonces analizamos los límites laterales. Vamos a analizar el límite con x tendiendo a 1 por izquierda. Consideramos que x tiende a 1 por izquierda, estamos diciendo que x es menor que 1. O sea, cuando estamos diciendo que x tiende a 1 por izquierda, si ustedes quieren pueden hacerse esta idea gráfica. Acá tenemos 1, x tendiendo a 1 por izquierda sería lo que tenemos por acá. Esto sería por izquierda. Entonces todos estos x que estamos considerando son menores que 1. Si el x es menor que 1, vamos a utilizar la primera parte de la función, porque esta justamente está definida para valores menores que 1. Entonces esto va a quedar el límite con x tendiendo a 1 de 3x menos 1. ¿Por qué acá quito el 1 por izquierda? Porque justamente ya estoy considerando que es por izquierda cuando cambio el valor de la función acá. O sea, esta parte de la función justamente es para valores que están a la izquierda. Entonces, no es necesario que vuelva a escribir el menos 1. Si escribo, no va a estar mal, pero acá ya lo quito, no es necesario. Si reemplazo x por 1, 3 por 1 menos 1, esto nos queda 2, así que ese vendría a ser el límite por izquierda. Hacemos el mismo con el límite por derecha. Entonces, límite con x tendiendo a 1 por derecha de f de x. En este caso, los x al tender por derecha, fíjense que van a ser mayores que 1. Entonces, al ser estos x mayores que 1, voy a utilizar la segunda parte de la función. Es decir, voy a utilizar x cuadrado más x para calcular ese límite. Entonces esto va a quedar límites con x tendiendo a 1 de x al cuadrado más x, y eso nos va a dar 1 más 1 o 1 al cuadrado más 1, y eso también. Como los límites laterales, tanto por izquierda y derecha, son iguales, esto nos permite decir que existe el límite con x tendiendo a 1 de f de x, y eso vale 2. O sea, los dos límites nos dan 2, así que eso es igual a 2. La tercera condición justamente nos indica que ese límite tiene que ser igual al valor de la función, y podemos ver que son iguales en este caso el límite y el valor de la función. Simplemente lo escribimos. Decimos que el límite x tendiendo a 1 de f de x, eso va a 2 por lo que dijimos anteriormente, y justamente 2 es el valor de la función en el punto 1. Y esta es la tercera condición para función ser continua en el punto. Tenemos las tres condiciones, entonces decimos que por lo tanto f es continua igual a 1. ¿Sí? Estamos en un caso donde las condiciones continuas. Esas son las tres condiciones. Vamos a ver
la gráfica de esta función utilizando GeoGebra, y a partir de la gráfica en todo caso vamos a definir cuál es el dominio y la imagen de la función, que es lo otro que se pide en el ejercicio. Les dejo ahí unos minutitos por si quieren ver algo más. Ya les muestro en el GeoGebra cómo graficamos esto. La ubicación no la dedica, a ver si nosotros cabrían. No hay lugar, tenemos que poner un buen lugar, la arena. Es tirarla yo. Les voy a compartir entonces la pantalla del GeoGebra para hacer la gráfica de esta Que no función. ponga la arena todo sucia. O sea, es algo que ustedes pueden hacerlo así. Profe, con respecto a esto, en el parcial vamos a hacer los gráficos por GeoGebra, ¿no? ¿Cómo? En el parcial, en caso de hacer en formato Word o PDF, hacemos GeoGebra y mandamos. Sí, pueden hacer en el GeoGebra, o si alguno no está muy familiarizado con esto, o sea, ven el gráfico de GeoGebra y lo hacen manualmente, o sea, copian el gráfico que ven en la hoja. Cualquiera de las dos formas que a ustedes les resulte cómodo. Por ahí les resulta más cómodo eso, copiar el gráfico en la hoja, después al final le sacan una foto a la hoja y mandan así completo. O sea, eso ya lo eligen ustedes, sí. O sea, nosotros estamos usando el GeoGebra porque es algo que, digamos, lo venimos usando con la profe. O sea, no le vamos a pedir que se ingenien ustedes para hacer un gráfico manual si no es algo que estuvimos trabajando. Pero mi idea es esa, que ustedes en todo caso, si se sienten cómodos, copien el gráfico de GeoGebra, ya sea manualmente o que lo copien en la hoja. ¿Sí? Pueden ver la pantalla de GeoGebra, ¿no? Entonces, para definir, por ejemplo, funciones, hay cosas que sí lo van a tener que hacer manualmente porque el GeoGebra no lo hace. Por ejemplo, cuando hay un salto de la función y todo lo demás, vamos a verlo con otro ejercicio, por ahí considerar en dónde está definido el punto donde está el salto. Pero acá creo que no va a haber problema. Fíjense, yo acá pongo la palabra fun en la opción de función, donde tengo un valor inicial y un valor final, voy a elegir esa opción. Entonces, si yo quiero graficar la primera parte de la función, que es 3x menos 1, escribo la función 3x menos 1. Al lado tengo que poner en valor inicial, es decir, desde dónde parte esa función. Como son valores menores que 1, puedo poner un valor inicial bastante menor que 1, por ejemplo, menos 10. Y en valor final, como esa función solamente está definida hasta valores hasta 1, elijo justamente el valor 1 ahí. Entonces, grafico esa parte y me da esta función. Ahora quiero la otra parte de la función, entonces voy a poner nuevamente acá en entrada la palabra fun, donde me tiene que aparecer ya la segunda opción, que es función, valor inicial, valor final. Ahora quiero representar la función x al cuadrado más x en valor inicial. Como está definido para valores mayores o iguales que 1, pongo valor inicial 1 y valor final un valor bastante mayor que 1, que puede ser, no sé, 10, 15, eligen ustedes ahí ese valor. Y fíjense que acá borro esta parte, nos queda esta parte definida así. Entonces, mirando esta gráfica a simple vista, ¿cuál sería la imagen de esta función? O sea, fíjense que acá esta recta continúa indefinidamente hacia abajo y esta parte de la curva de la parábola sigue indefinidamente hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la imagen de esta función? Sí, serían todos los reales, ¿no? La idea de que todos los valores de y tienen alguna preimagen, o bien una idea gráfica que yo había hecho en las clases que yo di, por lo menos de esto,
es pensar una lámpara, una luz, tanto izquierda y derecha de la gráfica, y ver en qué parte del eje hace sombra. Si ponemos una linterna derecha, por ejemplo, sobre la curva esta que tenemos en naranja, la sombra va a ser sobre todos estos valores que están a partir de ese punto anaranjado hacia arriba. Y si ponemos una linterna izquierda, la recta que está en rojo va a ser sombra sobre todo el resto del eje Y que falta en este caso. Entonces, en la imagen de esta función serían todos los reales. Y el dominio de la función son todos los números reales también por cómo está definida la función. O sea, una parte la tenemos definida para todos los valores menores que 1, otra parte para todos los valores mayores o iguales que 1. Entonces, si unimos, a ver, voy a compartir el pizarrón de vuelta. Repito, el dominio de la función la sacamos de la definición de la función. Entonces, si unimos el intervalo de los x menores que 1 con el intervalo de los x mayores que 1, eso nos va a dar todo R. Justamente en todo R está definida esa función. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tenemos tiempo para hacer uno más de esto. A ver, me gustaría hacer la gráfica del ejercicio que tienen en el punto 3 o sea, el mismo parcial que sacamos de este ejercicio, pero el del tema anterior. Tienen una función, copio acá, es f de x, 5x sobre x menos 5 si x es mayor o igual que 0, y x más 1 si x es menor que 0. ¿Encontraron esa función definida de esta forma? Voy a tratar de explicar eso. Si hay un intervalo que no tiene imagen, se escribiría como R menos. Sí, hay que quitar este intervalo, pero acá hay que tener cuidado. Acá hay que tener cuidado, Lautaro, cuando, por ejemplo, no está definido un punto de esos extremos del intervalo. A ver, voy a hacer una gráfica rápida acá. No es de ninguna de estas gráficas, pero es para que lo entiendan. A ver. Ahí ya les muestro con otra función. Voy a hacer un esquema nomás acá de una gráfica, así no es de ninguna de las funciones que tienen ahí. A ver, voy a hacer dos. Voy a considerar esta gráfica, donde tenemos acá 2, voy a poner cualquier valor. La gráfica hace esto, acá es abierto, en 3 lo tenemos abierto, y acá, por ejemplo, lo tengo cerrado en el punto y la recta viene hacia acá. Y en esta parte, por ejemplo, a ver cómo lo puedo definir. Acá en esta parte voy a hacer esto. Acá es abierto y acá cerrado. O sea, estoy haciendo cualquier función definida en R. Entonces vamos a ver cómo sería la imagen de esta función. Entonces, si yo miro la imagen de esta función, lo puedo pensar de dos formas. Esta recta que tengo acá, Ay, se va a tu casa y lo pasa en todas las montañas de arena que no izquierda, hace sombra sobre toda esta parte. Sí, ay, ya, dijo que les pidieron, nosotros les vimos arena en la Y este comparación. intervalo va a ser el menos infinito y uno cerrado. Tengo justamente No, pero ahí ya se está yendo para tu casa. cuando es un punto cerrado, quiere decir que al uno lo estoy incluyendo en la imagen. Y esta parte de arriba, fíjense que si yo hago sombra a derecha de todo esto, la sombra lo voy a hacer sobre toda esta parte que tengo arriba.
Pero este punto, como es abierto, ¿De qué yo color sé es que la no ropa está del chico, cerrado, Fabi? este punto lo voy a hacer más grande para que Y quede un menos. carrero flaquito, Este apenas se punto ve. no lo con la voy a cabecita. considerar. Si Blanco, acá lo un tengo abierto, pantalón acá blanco creo que también. tiene. Entonces, si acá lo tengo cerrado, la imagen No, pero también. es afuera, bien afuera. Ay, dieta. Entonces, Es este alto como intervalo de Gabriel. acá me Sí, va a dar ahí lo todo está el intervalo yendo, hacia ya, pero va arriba, un caballo, que no va a puede, ser tipo. El único intervalo carro que va 2, por la calle. no voy a considerar el 2 Sí. Sí. hasta más infinito. Entonces lo puedo pensar de esa forma. Chao, man. O Que también Lolita lo como puedo pues se pensar, tapa un como había marino dicho el del hambre que compañero, a la imagen, lo puedo pensar como R menos, y fíjense qué es lo que estoy sacando de todo R. Estoy sacando este intervalo de acá. Ahora le va a entregar la arena en otro vecino ¿Y del cuál es cielo. ese intervalo de Y ahí? le dije que le pega por la vecina. Estoy quitando el 2, el 1 y todo este intervalo, pero lo estoy pensando como menos. Entonces acá sería menos 1 cerrado y 2 abiertos. Creo que cuesta más entenderlo así. A ver, lo voy a pensar así en todo caso. A ver si está bien esto. A R le estoy quitando el valor 1 para la imagen. Perdón, esto no era 1, sino que era 0. Lo dije gráficamente que este hacia abajo, pero a R le estoy quitando el valor de 0, no. Entonces acá sería 0 abierto. A ver si entienden esta idea de escribirlo así como propuso el compañero. Acá en la imagen, a todo R le estoy quitando este intervalo. Entonces, a R le estoy quitando el 0, no, porque acá es abierto y justamente acá se puede ver que el 0 está en la imagen. Así que no lo estoy quitando. El 2, como no está en la imagen, sí lo tengo que quitar. Entonces acá lo pongo cerrado. Entonces, escribirlo de estas dos formas son equivalentes. Si lo pongo como resta de intervalos, fíjense que cambia. El que es cerrado en el primero lo pongo abierto abajo y el que es abierto acá lo pongo cerrado. Pero es por una cuestión de qué es lo que le estoy sacando o qué es lo que no le estoy sacando a la imagen. A mí en particular me resulta más cómodo, o tal vez porque estoy acostumbrada nada más a la primera forma. Ustedes eligen cuál de los dos hacer. O sea, hay que tener cuidado acá, donde es cerrado, donde es abierto, así que por ahí hay que tener más cuidado con esas formas. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna duda o algo, ya dijimos con la profe que lo pueden seguir consultando en el grupo de WhatsApp. Muestran la foto de algún ejercicio, nosotros corregimos ahí. Así que eso lo pueden seguir haciendo. Lo vamos a hacer con la profe en el momento que tengamos libre. Así que la idea es que ustedes se pongan en campaña de resolver los ejercicios que tienen ya para resolver de los modelos y todo lo demás. Terminamos entonces con esto. Que tengan una nota rápida. ¿Alguna consulta, algún ejercicio particular? Si no es muy largo lo hacemos, o sea, 5 minutos más, 5 minutos menos, no tengo problema de estar conectada. El que les quería graficar, que casi me estoy Qué terrible olvidando, quedo. y que No, pero me no estaban paga preguntando impuesto, también esto, lo ahí, otro, que nos baje el es precio. cómo cargar las imágenes en el GeoGebra. Las funciones en el GeoGebra, vuelvo a compartir eso por si no quedó claro.
Es terrible todo. Pero hay Voy a personas que son así, graficar que otra no función que están están en los desconectadas modelos de de los parciales sentimientos. también. Una es 5x, a ver si... Claro, me dice que vaya a la milla, que aprenda de todas esas cosas. No, pero eso está bien, hija. Eso no, eso no quita. Ahí te A ver equivocas. si tengo Pero hay acá... otras cosas, o sea, cada uno tiene Es distintas formas de 5x haber sobre x aprendido a menos vivir. 5 Esa es la para x diferencia que valores, yo por ahí vine y para x corregí mayores cuando que 0. estuve acá en casa y entonces eso te A habrá ver si quedado me impregnado sale a vos esto. en tu mente. 5x, todo esto sobre Bueno, pero no estamos mal leyendo. Claro, pero ya x quedó menos formado 5, la red neuronal de lo que ella hizo cuando chica. x Los recuerdos menos y todo. 5, ¿Se entiende, no? para valores mayores que 0, Tenés que entonces acá invalidar valor toda inicial tu pongo infancia. 0 y valor final pongo un valor bastante mayor que 0, entonces puedo poner 10. A ver, esa es la función definida para esa parte. Y la otra parte está definida como x más 1 si x es menor que 0. X más 1, acá pongo de vuelta la palabra full, escribo la segunda opción que es para escribir la función, el valor inicial y el valor final. Entonces, la otra parte de esta función es x más 1 para los x menores que 0. Entonces pongo x más 1. Si es para valores menores que 0, pongo un valor bastante menor a 0, por ejemplo menos 10, y en valor final pongo 0. Y esa sería la función. Fíjense que en este caso, si nosotros estudiamos la continuidad en 0, acá ya se puede ver que esta función no va a ser continua en ese punto, porque justamente se ve un saldo en la gráfica. ¿Cómo van a justificar esta parte? Bueno, si analizan el límite por izquierda, el límite por izquierda es esta parte que está en anaranjado, el límite por izquierda de 0 les va a dar 1. El límite por derecha 0, que es la gráfica que está en rojo, les va a dar 0. Los límites laterales son distintos y eso es una indeterminación del tipo no evitable o esencial. Cuando el límite no existe, decimos que es una discontinuidad esencial o no evitable, no sé cómo lo llamaron en práctica. Creo que de las dos formas es correcta, pero creo que usamos nosotros el discontinuidad esencial. Eso, repito, es la gráfica de la función que tienen en uno de los modelos de parcial, donde les pide que analicen la continuidad en x igual 5 y en x igual 0. En x igual 5 no va a haber problema. A ver, voy a achicar un poquito esta imagen. A ver, en x igual 5, bueno, se va bastante la función en x igual 5. A ver, si uno analiza esta función en x igual 5, cuando x tiende a 5 vamos a usar la primera parte de la función. Entonces, cuando x tiende a 5, estoy mostrando acá la gráfica, si miramos la expresión de la función, que es esta expresión fraccionaria, cuando x tiende a 5, 5x tiende a 25, eso va a ser el numerador. Y el denominador va a tender a 0. Entonces, si tenemos constantes sobre algo que tiende a 0, eso va a dar infinito. Entonces, tampoco va a existir el límite en x igual 5, o sea, límite finito. Por lo tanto, también va a ser una discontinuidad esencial. Estoy tratando de ver esta... Fíjense que se ve la idea de la gráfica cuando uno baja y se acerca a 5, justamente esta gráfica sigue descendiendo indefinidamente. O sea, esa es la idea, es que cuando x tiende a 5, el límite da infinito. Sí, van a utilizar la clasificación que utilizamos en clase. En la clasificación que utilizamos en clase,
utilizamos la discontinuidad, hablamos de cuando es una discontinuidad de primera y de segunda especie. De primera especie es cuando hay un salto finito, decimos nosotros, y de segunda especie es cuando hay un salto infinito o no existe el límite lateral de alguno de la izquierda o por derecha, por ejemplo. Pero sí, esa es la definición que nosotros utilizamos para discontinuidad. Tenemos discontinuidad de primera y segunda especie o la función continua en el punto. Así que esas son las definiciones que le vamos a pedir que utilicen cuando clasifican una discontinuidad. No hace falta poner si es salto infinito y todo. No, ponen de primera a segunda especie. Ok. ¿Sí? Cuando hablamos de primera y segunda especie, creo que eso ya, por lo menos nosotros lo habíamos trabajado, a ver si... Sí, eso mismo. No encuentro ahora la definición, pero es una definición que trabajamos en clase. O sea, yo les di la clase de discontinuidad, creo que está en el Classroom, ahí están en los ejercicios resueltos. Estoy buscando si lo encuentro. Ah, no, lo de primera especie no, o sea, o dicen que es de primera especie o dicen que es de segunda especie, ¿no? Ya, hasta eso lo evaluamos. No es necesario que distingan cada uno de los límites. Por eso que en los trabajos prácticos, fíjense en uno de los modelos de parciales, les leo lo que dice. Si se produce discontinuidad, especificar el tipo, dice. O sea, cuando decimos si se produce discontinuidad y especificar el tipo, estamos diciendo que indiquen si es una discontinuidad de esencial de primera especie o de segunda especie. Bueno chicos, hasta acá entonces terminamos la clase de hoy. La clase que viene van a seguir trabajando con la profe Agustina a las 8 también. Ella seguramente se va a enfocar más en la parte de los ejercicios de derivadas, ¿sí? Que sería el práctico 3. Pero seguramente si ustedes le plantean alguna consulta, ya sea de límites o continuidad, también lo va a trabajar la profe, así que el jueves quedarán con ella para trabajar de esa forma. Traten ustedes de plantearle algún ejercicio, o sea, propónganles algún ejercicio para resolverlo y para trabajarlo en clase. Si no, ya puede elegir cualquiera, o sea, la idea es que ustedes vean qué es lo que no les sale o que no entienden y lo planteen en esa clase. Así que Ella es profesora y no sabe cuál es. No se ven con ella el jueves y el sábado vamos a estar pendientes para subir las actividades y el parcial. No se olviden de eso, sí. Vuelvo a aclararles lo mismo, los que son de la comisión de la profesora Celeste Romero, esa comisión ya no existe, o sea, la profe ya no está trabajando en la materia porque está de licencia, así que ese grupo ya se disolvió de alguna forma. Los que eran de alumnos de la profe Celeste Romero eligen enviarnos ya sea a la profesora Agustina o a mí, o sea, cualquiera de las dos profes los va a evaluar. Así que elijan ustedes en función de eso a quién le van a mandar el práctico. Nos vemos entonces, chicos. Chao, profe. Luego. Gracias. No. Espera.